¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar acompañando esta breve presentación, digamos, en esta mañana. Como muchos de ustedes seguramente sabrán, los cuatro jinetes del Apocalipsis son descripciones simbólicas, se podría decir, de eventos que se dice van a tener lugar al final de los tiempos. Según comentan los que saben del tema, son alegorías, son cuatro alegorías: alegoría de la gloria, a la guerra, al hambre y a la muerte, más allá de que solamente a este último se le designa por este nombre. Más allá de que su mención es breve, se podría decir que su importancia radica en la cantidad de representaciones artísticas que existen sobre ellos y la influencia que han tenido sobre la cultura oriental, ¿no? Me pareció diferente, me pareció interesante aprovechar este conocido tema y usarlo de alguna forma para hacer un paralelismo con el mundo de AppSec. Un mundo que, compartirán, está en constante desarrollo y en constante evolución, y sobre el que permanentemente aparecen nuevas amenazas. Amenazas que podríamos decir que en caso de materializarse pueden sin duda causar daños devastadores en una organización, causando su final en algunos casos, tal y como se dice que los jinetes causarían al mundo al final de los tiempos, ¿no? Hoy día, al hablar del mundo virtual, hablamos de presencia. Presencia que permite a los usuarios gozar, por llamarlo de alguna manera, de la tan mencionada omnicanalidad. Y cuando hablamos de omnicanalidad, hablamos principalmente de experiencia. Es decir, garantizar que la experiencia del usuario sea similar, tanto en esencia eh, como en calidad, independientemente del canal que decida este usuario utilizar para interactuar con nuestros servicios. Y así como de alguna manera las filas y la excesiva burocracia son dos de los enemigos principales de la experiencia presencial, nos encontramos también con algunos elementos, cuatro en este caso, que pueden convertir la experiencia de un usuario online de algo agradable y práctico en algo traumático, podríamos decir. La idea de esta breve presentación es simplemente hacer un repaso por cada una de estas problemáticas y compartir con ustedes algunas recomendaciones de cómo las organizaciones, como nuestras organizaciones, pueden hacerle frente. Entonces, hablemos para empezar del primer jinete, digamos, el hambre. Hay hambre básicamente cuando falta alimento, es decir, que cuando los recursos no son suficientes para aquellos que necesitan consumirlos. Exactamente lo mismo nos ocurre en AppSec, cuando la infraestructura disponible no es capaz de proveer servicio a los usuarios válidos que desean de alguna forma acceder a ellas. Y esta es una situación, no sé si le habrá pasado, a mí sí, que produce una sensación de escasez, ¿no? De falta, tipo, ¿cómo no prever, cómo no tomaron previsión para esto, para que yo pueda operar? Y si bien este problema puede deberse por una planificación inadecuada, nunca estamos exentos de este punto, puede también ocurrir por otros factores. Es decir, de repente, como responsables de la infraestructura, nos encontramos con recursos que mágicamente dejan de estar disponibles, saturaciones que se producen de un momento a otro sin una explicación alguna, picos de consumo que no tienen una razón aparente y que no podían haber sido previstos. Es decir, lo particular de todo esto, perdón, es que todos estos comportamientos que mencionaba pueden tener una causa común. Los tan conocidos, podríamos decir, bots. ¿Ok? Ahora, la primera pregunta que surge en este punto, sobre todo para aquellos que no están tan en tema, es: ¿qué son los bots? Bueno, los bots son básicamente piezas de código. Piezas de código que se utilizan para realizar tareas repetitivas con mucha mayor velocidad y mucha mayor eficacia que la que podría tener un ser humano. Seguramente los hayan escuchado nombrar en alguna oportunidad como web crawlers, spiders, en fin, han tenido infinidad de nombres. Es decir, se podría decir de hecho que en sus diferentes formas han estado dando vueltas desde los inicios de Internet. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que durante los últimos años es que han evolucionado notablemente. Ahora, cuando hablamos de bots, tenemos básicamente dos grandes grupos. ¿Ok? Por un lado, los bots a los que podríamos decirle buenos, no sé si es el mejor término, pero bueno,
una definición, es decir, los good bots, que son empleados por sitios legítimos. Es decir, para darles un ejemplo, los motores de búsqueda como Google, al fin de obtener nueva información, poderla evaluar y poderla indexar, emplean bots. Bots que en la mayoría de los casos podríamos decir que son deseables, ya que si nosotros estamos tratando de ser adecuadamente indexados para aparecer en la primera página asociado a palabras claves que sean de nuestro Internet, es importante que Google pueda hacer su trabajo, ¿no? O que los bots de Google puedan hacer su trabajo. Por otro lado, digamos, como contrapartida, se podría decir, de estos good bots, tenemos los bad bots. Los bad bots tienen el objetivo principal de generar diversos tipos de ciberataques, robar datos, es decir, en última instancia, afectar de alguna manera los servicios. Ahora que hay un punto importante, si la existencia de estos bots fuera solamente anecdótica, porque no nos causara un impacto real como organización, podríamos casi olvidar que existen. Es algo más que está dando vueltas ahí por la web. Ahora, la realidad es que a la fecha, el 52% del tráfico de Internet está compuesto por tráfico automatizado, ¿no? Estos bots que yo mencionaba. Y de ese 52%, por lo menos un 26% se considera como un bot peligroso, un bot capaz de causarnos un daño. ¿Cuál es, digamos, el principal inconveniente aquí? Que 4 de cada 5 empresas no están en condiciones de identificar con claridad qué tipos de bots son los que los visitan y qué tipos de bots son los que consumen sus recursos. Ahora, hay un punto importante que seguramente con toda esta explicación ustedes ya habrán de alguna manera identificado y que aplica en ambos escenarios. Es decir, independientemente de si estamos hablando de bots benignos o de bots malignos, siempre tenemos que tener en cuenta que los bots nos cuestan plata, los bots nos cuestan dinero. Ya sea que estemos hablando de revenue perdido por operaciones que no pudieron realizarse, costos operativos por incidentes que tenemos que resolver a causa de estos bots, o inclusive costos de infraestructura por operaciones ilegítimas. ¿Por qué? Porque a medida que si yo tengo una infraestructura autoescalable y las visitas no son reales, mis costos van a aumentar, pero no así mi revenue. Siempre es importante tener claridad sobre qué tipo de tráfico de bot vamos a permitir en nuestro sitio. Y al hablar de bad bots, principalmente hablamos de entidades que han ido evolucionando a lo largo del tiempo, pasando de scripts muy básicos en un principio a sofisticadas implementaciones distribuidas inclusive, que tienen capacidades de acción en algunos casos similares a las de un ser humano. Todo esto pensado, lógicamente, con el objetivo de evadir los mecanismos de detección de las organizaciones. Es decir, mientras que los bots de la primera generación son de alguna forma sencillos de detectar y bloquear, los más actuales, los de generación 4, tienen capacidades de interacción con las aplicaciones que hasta emulan el comportamiento del ser humano. Es decir, que los comportamientos lineales y de alguna manera predecibles de los bots de las primeras generaciones se reemplazan por movimientos y acciones que son un poco más erráticos, más similares a los que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, con el puntero del mouse. Seguramente ustedes, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, cuando estás esperando que cargue algo, a veces paseas con el mouse. Es decir, no tenés un comportamiento lineal, tipo voy directamente al botón. Y todo eso es input metadata importante como para identificarlos. Si utilizamos para la detección, digamos, elementos demasiado simples, seguramente vamos a acabar teniendo un montón de falsos positivos. Es por eso que las soluciones más avanzadas emplean tecnologías novedosas como el análisis de comportamiento, machine learning y diferentes tipos de test, como podría ser un ejemplo de ellos, el test de Turing, para detectar con una alta eficiencia la existencia de bots del otro lado, digamos. Ahora, quizás ustedes se pregunten cuáles son los riesgos de no tener esta amenaza bajo control, ¿no? Realmente son muchos, más allá de los costos de los que ya hablamos. De hecho, OWASP ha compilado una lista de ataque de bots que es muy similar a la conocida lista de vulnerabilidades del OWASP 10 para aplicaciones. Podríamos decir que estas se pueden agrupar en 6 casos de uso, principalmente. En primer lugar, lo que se denomina account takeover. Es decir, es una categoría que puede tomar diferentes formas, aunque persigue el mismo fin. Es decir, ya sea que se haga a través de intento de creación de cuentas falsas, intento de cracking de credenciales, lo que se denomina credential stuffing. Independientemente de la forma que tome, todas ellas buscan beneficiarse con obtener un acceso a datos o recursos que están contenidos en una cuenta. En segundo lugar, lo que se denomina web scrapping. Web scrapping son básicamente bots que recorren un sitio web y buscan copiar propiedad intelectual.
es decir, información vinculada a precios, por ejemplo, el contenido de la página. Básicamente todo esto, ¿para qué puede ser utilizado? Para perjudicar nuestro negocio. Es decir, si alguien puede capturar nuestros precios, puede ofrecer mejores precios. Si captura nuestro contenido, puede mostrar como propia información que no elaboraron y demás. En tercer lugar, tenemos lo que se denomina denial of inventory, que son básicamente bots que actúan como compradores falsos y que lo que evitan, lógicamente, es que los compradores reales puedan realizar sus operaciones. Seguramente hayan visto que cuando ingresan, por ejemplo, no sé, a comprar un ticket de un recital o para la entrada a un cine, los asientos se bloquean durante el tiempo que dura la transacción. Es más, si ustedes abrieran otro navegador en otra computadora, los asientos que preseleccionaron les van a aparecer como ocupados. Ahora, si yo hago esto de forma masiva, le estoy quitando la posibilidad al usuario legítimo que quiera adquirir una entrada que lo haga, o le estoy dejando los peores lugares. Inclusive es más, hasta podría forzar a que la compra de esas entradas se realice y después venderla en la reventa, que sabemos que en muchos países es ilegal, eh, y que los costos son significativamente más altos, a veces duplican, triplican o más el valor original de la entrada, perjudican al usuario final, si bien no directamente a la empresa, pero bueno, impactan en imagen. En cuarto lugar, lo que es denegación de servicio. Tanto ataques de los denominados low and slow como los volumétricos, lo que buscan es generar una disrupción en el servicio, es decir, agotar los recursos de la aplicación. Después vamos a profundizar un poquito más en este tema. Tenemos también el payment abuse, que es trading utilizando información de pago ilegítima. Y por último, sobre todo si pensamos que a la fecha muchas decisiones de negocio se toman en base a datos, es decir, las organizaciones que se denominan data driven, básicamente podemos entender que la afectación de la analítica que se emplea para este proceso puede causar consecuencias inesperadas e inclusive gastos innecesarios. Es decir, ¿por qué? Estoy llegando a conclusiones en base a datos falsos. Entonces, cualquier elemento que modifique mis analíticas me puede causar realmente un perjuicio. Ahora, la situación más compleja, ¿cuál es? Que a la fecha no son muchas las organizaciones de la región que tienen mapeado y controlado este riesgo de manera adecuada. Es exactamente en este punto en donde las organizaciones requieren contar con herramientas que les permitan analizar el tráfico recibido, pero de forma inteligente, es decir, para esto empleando tecnologías novedosas, y poder identificar si cada solicitud recibida corresponde realmente a un usuario válido que puede realizar una transacción de las que a mí me interesan, o bien estoy hablando de una herramienta automática que persigue fines que realmente no están alineados con mi negocio. Una vez que tengo identificado el bot, viene la segunda parte, que es segmentar qué acción yo quiero tomar contra ese bot, ya que vimos que hay algunos bots que son deseables. Entonces acá es donde empiezan a aparecer conceptos que lógicamente no vamos a ver en esta instancia, pero como los desafíos CAPTCHA, que los deben conocer, lo que es Crypto Challenge, los conceptos de rate limiting, la presentación de información falsa. Es decir, son todos tipos de respuestas diferentes que podemos dar para primero identificar y después controlar la acción de estos indeseables minions, por decirle de alguna manera. Ahora, hay un punto fundamental, recomendación, digamos. Cualquiera sea la solución que empleemos, tiene que ser capaz de garantizarnos que va a detectar las 4 generaciones de bots. Es decir, las 2 primeras generaciones no requieren un mayor esfuerzo. Realmente la mayoría de las herramientas son capaces de detectarlas, pero de no contar con las herramientas adecuadas, las últimas 2, es decir, tercera y cuarta generación, pueden generar una gran cantidad de falsos positivos y eso termina redundando en incomodidad del usuario, ¿ok? Porque van a empezar a aparecer este, acciones que el usuario va a tener que tomar y va a afectar su experiencia de navegación. Es algo que queremos evitar. Realmente dudo que a muchos de ustedes, a mí particularmente no me gusta, dudo que a muchos de ustedes les guste estar seleccionando semáforos o autobuses por cada operación que quieren hacer para demostrar que son realmente humanos, mucho menos aún tratar de leer lo que dice a veces en un CAPTCHA que lo entiende nada más que el que lo creó, parece que lo hicieran con letra gótica. El segundo jinete del AppSec, digamos ya para pasar al segundo punto, fue también muy ignorado durante muchísimo tiempo por las organizaciones y lamentablemente aún también lo sigue siendo por muchas de ellas. Muchas veces por desconocimiento y otras tantas por pensar que por el tipo de negocio o el tamaño de la empresa no hay chance de verse afectado por este tipo de situaciones, lo que se llama una falsa sensación de seguridad. Muchas organizaciones decidieron poner a un lado un riesgo cierto y que realmente es grave, el riesgo de sufrir un ataque de denegación de servicio. Para profundizar un poquito en el tema, un ataque de denegación de servicio básicamente es un evento que lo que busca es saturar los recursos de una infraestructura. Recursos que, claro está, en todos los casos son limitados. Mediante la generación de un exceso de tráfico, de sesiones, solicitudes
o lo que sea, generado desde una botnet, que es básicamente una red compuesta por lo que se denominan máquinas zombie, un atacante puede realmente dejar indisponible de forma completa un servicio si es que lógicamente no se tienen implementadas las medidas de seguridad adecuadas. A modo de resumen, se podría decir que hay tres grandes categorías para estos ataques. En primer lugar, lo que se denominan ataques volumétricos. Los ataques volumétricos suelen buscar afectar la disponibilidad del vínculo. Es decir, si genero tráfico que supere la cantidad o la capacidad disponible del enlace varias veces, claramente voy a saturarlo y voy a impedir que los usuarios válidos del servicio puedan transitar esa última milla para alcanzar los servidores. En segundo lugar, el ataque de tipo sesión o protocolo, digamos, también se llaman ataques de protocolo, a mí me parece más identificativo, digamos, llamarlo de esta manera. Que a diferencia de los ataques volumétricos, digamos, se caracterizan no por su agresividad en volumen, en tamaño, sino que por su manera de trabajar, es decir, son ataques mucho más pequeños en volumen, pero igualmente causan un resultado negativo, digamos. Es decir, básicamente parten de la base de que la mayoría de los dispositivos poseen una capacidad limitada para atender requerimientos, podríamos decir una tabla de sesiones en memoria, y que de agotarse empiezan a generarse los problemas. Si saturo esta tabla con sesiones inválidas, lógicamente el dispositivo pierde la capacidad de atender sesiones nuevas que sí sean válidas y causa una indisponibilidad. Y por último, los ataques de denegación de servicio en la capa de aplicaciones que buscan afectar la aplicación mediante el uso de vulnerabilidades o limitaciones de la aplicación y terminan generando también una denegación de servicio, es decir, una imposibilidad del usuario válido para acceder a los recursos. Y si estos ataques por sí mismos ya representan un riesgo cuando están dirigidos, imagínense cuánto más peligroso es esta herramienta convertida en un arma para el chantaje, ¿no? Si fue de público conocimiento, seguramente hayan leído que durante el 2020 y 2021 hubo varias campañas realizadas por grupos criminales tratando básicamente de buscar bitcoins, no minarlos, sino obtenerlos de sus víctimas, digamos. Es decir, básicamente la metodología era, se generaba un pequeño ataque en forma de amenaza, tipo, mirá lo que puedo hacer, solicitaban una cantidad de dinero en bitcoins, con la promesa, podríamos decir, de no lanzar un ataque más masivo, digamos. Los montos iniciales se iban incrementando diariamente ante la no respuesta, muy similar a lo que se hacía en las películas de mafiosos, digamos, mandando evidencia en paquetes, pero sin necesidad de hacerlo, simplemente de manera digital. Podrán ver acá que el hecho de usar bitcoins prácticamente le da una impunidad ilimitada al atacante, porque no es traceable, digamos, la operación. Y además esto se le suma que el atacante no necesita grandes conocimientos, ¿no? Porque hoy en día yo puedo, si bien estos casos, estos grupos criminales sí lo tenían, no es necesario tener grandes conocimientos para lanzar este tipo de ataques, porque puedo por muy poco dinero alquilar en la Deep Web una red de ataque de DDoS y tener 1, 2, 5 horas para atacar un IP. Lo único que hago es poner la IP, darle a iniciar ataque y el ataque comienza, digamos. Si tuviera que mencionar un caso particular, digamos, de ataque a modo de referencia que permita dar una idea de lo complejo, digamos, de estas situaciones, podría utilizar esta referencia, sin duda, que es un service provider en Estados Unidos, que recibió en mayo del 2022 uno de los ataques más grandes que Radware registró hasta el momento, 1.1 teras, ¿ok? Terabits por segundo. Este ataque duró por más de 36 horas, ¿ok? Y si bien no fue, es decir, no mantuvo este pico durante las 36 horas, llegó a alcanzar estos valores. El tráfico se originó en Japón, es decir, había también orígenes en Estados Unidos y Taiwán, esto es lo que hablamos de las redes zombies, que están completamente distribuidas, y tenían como particularidad el hecho de que se emplearon múltiples vectores de ataque. Al emplear múltiples vectores de ataque, lo que yo hago es que sea sumamente compleja la detección y prácticamente imposible el bloqueo manual. Es decir, si no tenía una herramienta avanzada para poder reaccionar de alguna forma, la única alternativa que tenía era sentarme y prenderle velitas al servidor para que no se caiga, cosa que imposible que no ocurra con un ataque de un tera. Ahora, sin llegar a un caso tan extremo, imaginemos un ataque de estas características, de menor tamaño, pero en nuestra infraestructura, ¿no? Y ahí reflexionemos un poquito cuál es el impacto que podría tener. Si habiendo imaginado esta situación quisiéramos protegernos de este tipo de amenaza,
veríamos que existen de alguna forma diferentes niveles de defensa que podemos implementar. Es sabido que en seguridad la contramedida que voy a implementar depende directamente del riesgo que la amenaza representa para el negocio. Es decir, no existe una solución one fits all para este ni para ningún, podría decir, tipo de ataque. Ahora, si tuviéramos que caracterizar de grosso modo las protecciones disponibles en el mercado, podríamos decir que tenemos 3 niveles que sin duda trabajan de forma complementaria entre sí. En primer lugar, tenemos lo que se denomina CleanPipe, que son servicios que generalmente son ofrecidos por las operadoras, por los ISP, como un adicional al enlace. Brindan, sin duda, una protección básica contra ataques de DDoS, generalmente hasta cierto tamaño. Eh, Suelen tener capacidades de personalización muy limitadas, ¿no? Porque es un servicio que está compartido entre todos los clientes y que está brindado desde infraestructura que se encuentra en el interior del ISP. Si bien protegen en cierta medida nuestros servicios de ataques moderados, es importante tener en cuenta que en general lo que buscan proteger es la infraestructura del proveedor. Es decir, ¿todo esto para qué? Para evitar que un ataque que está dirigido a nosotros, más allá de afectarnos a nosotros, que lógicamente nos van a proteger en principio, pero puedan afectar a otros clientes del entorno que estén, por ejemplo, detrás del mismo equipo de Edge, ¿no? Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta porque en muchas ocasiones, si el ISP tiene que elegir entre mantenernos online a nosotros o cuidar su infraestructura y cuidar a los demás clientes, probablemente acaba priorizando esto último, ¿no? Eso es un punto que es interesante tener en cuenta. Por este motivo es que estas soluciones son muy necesarias, no voy a decir que no, pero lo que no son lamentablemente es suficientes. En segundo lugar tenemos las soluciones locales, ¿ok? Las soluciones locales básicamente son cajas en general, pueden estar en algunos escenarios virtualizados, pero permiten bloquear determinados tipos de variantes de ataques de negación de servicio y generalmente yo los coloco en el borde de la infraestructura. Hay un punto importante, para que estos equipos sean útiles, tienen que ser stateless, es decir, no sé si recuerdan que antes mencionábamos que uno de los tipos de ataque buscan saturar las tablas de sesiones. Bueno, si tengo un equipo de protección de DDoS con tabla de sesiones, su capacidad de mitigación va a estar muy limitada. Estos dispositivos aumentan sin duda la protección que me puede dar un CleanPipe por sí mismo y tienen la particularidad de que me permiten personalizar la protección a mi tipo de tráfico y tener acciones más granulares. ¿Okay? Ahora, hasta este punto es importante considerar que ante un ataque volumétrico, es decir, un ataque que sature mi enlace, vamos a seguir sin protección porque lógicamente mi punto débil termina siendo el enlace. Y en tercer lugar, digamos, la última capa, state of the art, lo que me permite complementar y cerrar el paquetito, son las soluciones cloud, que muchas veces son utilizados como un desborde de soluciones locales, es decir, un complemento al CleanPipe o a la protección local, y en muchos casos son utilizados como solución única, en donde el tráfico permanentemente está siendo protegido, ¿no? Básicamente actúan como un guardaespaldas. Es decir, mediante herramientas técnicas, lo que hacen es forzar a que todo el tráfico que está llegando desde Internet con destino en mi infraestructura, en vez de llegar de manera directa, pase primero por ellos, es decir, pase primero por la infraestructura del proveedor de la protección. De esta forma, diversos centros de limpieza que generalmente están distribuidos en el mundo, lo que hacen es absorber el tráfico y eliminar todo aquello que sea malicioso, siempre en el punto más cercano al origen. ¿Ok? Entonces, de esta manera sanean la información que está intentando llegar a nuestros servidores y reenvían solamente a la infraestructura el tráfico legítimo. De esta manera, para el usuario final es transparente el evento, mientras que para el proveedor del servicio de protección en la nube, todo el tráfico malicioso es el que se está procesando, recibiendo y eliminando. Lógicamente existen diferentes variables técnicas y de negocio que van a definir cuál es la o las mejores opciones, ¿no? Ahora, independientemente de cuál sea el caso, la decisión final y la inversión que nosotros queramos hacer, lo que no podemos hacer en ningún caso es dejar de considerar este tipo de ataques como una amenaza cierta en nuestra matriz de riesgo. ¿Por qué? Porque al momento del evento realmente, sobre todo si tenemos que mantener una alta disponibilidad de nuestros servicios online, no siempre es tan sencillo montar una solución que sea capaz de dar una respuesta inmediata a la solución. Lo hemos hecho en algunos casos de emergencia sin ninguna duda, porque la idea siempre es brindar un apoyo, por ejemplo en el caso de Radware, pero la verdad es que como requiere ciertos cambios a nivel topológico y demás, no es tan sencillo ni tan rápido. Vamos por el tercero, la guerra, que es más habitual, ¿no? Y menos agresiva que el caso anterior, pero que tiene un impacto significativo en nuestro negocio. Es decir, este
este tercer jinete, también genera grandes dolores de cabeza en las organizaciones. Cuando hablamos de guerra, básicamente hablamos de ataques dirigidos, ¿no? Ataques dirigidos a la infraestructura. Ataques que pueden provenir tanto de criminales que están determinados a vulnerarnos, como de curiosos en el mundo de la ciberseguridad que bajaron una herramienta o que quieren probar sus conocimientos con nuestra infraestructura. Van a compartir seguramente que hoy en día existe una necesidad de negocio que está asociada a ser dinámicos, ser ágiles en los cambios, innovar constantemente y estar a la vanguardia. Si a esto le sumamos el hecho de tener información crítica distribuida por todo el tema del incremento del uso de ambientes multicloud, le sumamos también la necesidad de dar servicio de manera constante, la gran cantidad de frecuencia de los cambios, nos encontramos con que muchas veces la seguridad pasa a un segundo plano. Como último ingrediente que no podemos dejar de considerar, podemos citar la falta de profesionales. Según informes, existen más de 3 millones de puestos vacantes en ciberseguridad a nivel mundial y se dice que cubrir una posición tarda entre 6 y 8 meses. Ahora, considerando este punto, que hace que muchas veces no tengamos ni las manos ni los ojos para hacer todo lo que necesitamos, y sumado al hecho que según algunos especialistas, según reportes de algunos especialistas, 70% de las aplicaciones reciben cambios semanales y el 56% no integra la seguridad en su pipeline de desarrollo, seguramente van a compartir que el panorama no es del todo alentador. Y al problema histórico de las aplicaciones se le suma la necesidad de interfacear con terceras partes en este mundo que está hiperconectado, digamos, y que cada vez busca ser más colaborativo. Acá es donde hacen aparición estelar las APIs, que en un gran universo no se encuentran segurizadas, en otro gran universo no se encuentran documentadas, más allá de que poseen riesgos similares a lo de cualquier aplicación web, ¿no? De hecho, el Security Report del 2021 de Radware muestra que el 61% de los participantes que fueron entrevistados en el mismo están preocupados por las potenciales breaches a nivel API y que es una prioridad segurizarla. Ahora, la experiencia de campo muestra que no todos lo están haciendo con ese nivel de prioridad, digamos. Desde el punto de vista técnico, durante mucho tiempo se creyó que una solución WAF era suficiente para proteger nuestra presencia a nivel apps de Internet. Ahora, lo cierto es que según Gartner, las amenazas de hoy en día requieren una combinación de tecnologías para poderle hacer realmente frente a las mismas. Es aquí en donde se genera el concepto de WAF. ¿Y qué es WAF? Se preguntarán. Se podría decir que es la evolución del WAF. Es decir, ahora ya estamos hablando no solo de WAF, sino de Web Application and API Protection. Esto lógicamente incluye, además del WAF, que es capaz de proteger nuestras aplicaciones y APIs contra ataques de OWASP 10, componentes complementarios como puede ser la capacidad de detección y bloqueo de bots, estos bots que ya hablamos, y la protección contra ataques de DDoS, estos ataques de DDoS de los que también ya hablamos. Ahora, cuando hablamos puntualmente del módulo de WAF, es decir, porque sigue existiendo y sigue siendo necesario, podríamos decir que es importante entender las diferentes formas en las que estas tecnologías pueden operar, porque siempre tenemos que elegir lo mejor que nuestro dinero pueda comprar, ¿no? Entonces, se podría decir que existen dos grandes modelos de seguridad para productos y servicios de WAF. Por un lado, tenemos aquellos que utilizan un modelo de seguridad negativo, que es lo clásico en la mayoría de los servicios y tecnologías WAF. Este tipo de protección se basa en firmas, se basa en reglas para realizar las detecciones y los bloqueos. Lógicamente, podrán adivinar que esto no puede proteger de forma completa contra todo tipo de ataque, muchísimo menos contra ataques de día cero, y a nivel operativo se le suma la problemática de que estas reglas requieren ser creadas y mantenidas, por lo que la carga de nuestras áreas de seguridad suele ser significativa. Como contrapartida a este modelo clásico negativo, tenemos el modelo de seguridad positivo, que este modelo básicamente requiere aprendizaje para definir qué acciones habituales están realmente asociadas a tráfico legítimo que está dirigido a nuestra infraestructura. O sea que básicamente en este escenario, luego un proceso de aprendizaje y ajuste inicial, que siempre es necesario porque no existen las soluciones 100% automáticas que nos resuelvan todos los problemas, la solución es capaz de bloquear todo tipo de acceso que no esté registrado como parte de un patrón de comportamiento válido. Lógicamente, a través de herramientas que de alguna manera son de aprendizaje continuo, son capaces también de adecuarse a las novedades de la aplicación que está siendo protegida para poder mantener la protección vigente, ¿no? Porque, como hablábamos antes, hay mucho dinamismo en la liberación de funcionalidades en las aplicaciones. Como podrán suponer, este modelo ya sí permite estar protegido contra ataques zero day y vulnerabilidades desconocidas. Básicamente el empleo de soluciones que utilicen una combinación de las dos, más allá de proveer una protección contra los ataques típicos,
nos protegen también contra ataques zero days, minimizan la ocurrencia de falsos positivos y disminuyen la carga operativa sobre nuestro equipo de seguridad. Ahora, mencionábamos antes que las APIs poseen los mismos riesgos que una aplicación y que muchas veces no están adecuadamente protegidas, ¿no? Como sucede que, digamos, en muchísimas organizaciones no existe documentación, o que la misma existe pero no está actualizada, que a veces es hasta peor, poder contar con un mecanismo de aprendizaje automático que también cubra mis APIs, sin duda acaba siendo una herramienta poderosa para nuestros equipos de operaciones. Es decir, si contamos con la documentación, podemos realizar generalmente la personalización de la seguridad y la afinación para realizar una protección, pero en caso de que no contemos con ella, es ideal tener la posibilidad de delegar esta tarea de detección a una herramienta en lugar de un analista, ¿no? Volvemos al punto de que los analistas son escasos y son difíciles de conseguir y de mantener. Ahora, por último, que es un punto también importante, considerando la variedad de ambientes existentes en los escenarios actuales, siempre hay que tener en cuenta con estas soluciones que la tecnología que escojamos pueda proteger tanto ambientes físicos, es decir, nuestro data center físico, como ambientes cloud, con la misma gestión, con el mismo nivel de protección y con la misma consola, porque al fin y al cabo, si bien sabemos que todas las soluciones de, no sé, por ejemplo, de nube tienen determinados tipos de tecnología de protección, si estoy en más de una nube, no puedo estar capacitando en 2 o 3 tecnologías a mi equipo y pretender que de esa manera se optimice el TCO. Es decir, realmente mis costos van a ser mucho mayores, porque tengo que capacitar gente, tengo que mantener 3 herramientas diferentes y demás. Con lo cual ahí la integración es sumamente importante. Cuarto y último, la conquista o la gloria, según el autor, digamos. Sin duda ustedes, muchos de ustedes habrán pasado por el estado de éxtasis, se podría decir, que produce la migración a la nube, al menos en los primeros días, ¿no? Es decir, toda esta cosa de optimizar costos, infraestructura que crece sola, la seguridad que está garantizada, es casi el paraíso, la gloria, como diría el cuarto jinete. ¿Es así o no es tan así? No podemos poner en duda. La verdad es que los que han tenido oportunidad de trabajar con la nube se habrán dado cuenta que es muy poderoso, pero no todo es tan simple como parece. Sin duda se nos ofrecen características muy poderosas que pueden colaborar enormemente en nuestra organización, pero como alguna vez dijo el tío Ben en Spider-Man, un gran poder implica una gran responsabilidad también. Más allá de la broma, digamos, de Spider-Man para los fanáticos, asegurar las aplicaciones y la infraestructura de diversas amenazas es un desafío importante. La seguridad en la nube es una responsabilidad compartida entre el proveedor y el cliente. Y la responsabilidad del lado del usuario incluye varias cosas, entre ellas administrar los usuarios, administrar sus privilegios, custodiar las cuentas cloud de accesos no autorizados, garantizar la encripción, proteger los activos basados en el cloud, la gestión de la postura de seguridad. Son muchas responsabilidades que muchas veces al principio, cuando nos venden la promesa del cloud, no nos dicen, ¿no? Si tuviéramos que hablar de riesgos en estos escenarios, podríamos sin duda hablar primero de lo que son activos expuestos públicamente. Aunque pueda parecer increíble, Gartner ya en 2019 sostenía que para el 2021 50% de las compañías, por error o por desconocimiento, van a tener algún servicio de storage en infraestructura como servicio, segmentos de red, aplicaciones API o algo de la nube directamente expuestas sin intención a Internet. Y la verdad que se ha podido comprobar por casos conocidos como el que está en la publicación de eWeek, que esta predicción efectivamente se ha manifestado y no estamos hablando de empresas chiquititas. Siguiendo con esta línea, y sin duda con una enorme relación con el punto anterior, podemos hablar de lo que se denomina misconfiguration. Es decir, misconfiguration como un factor de riesgo. Es decir, errores en las configuraciones por no aplicar las mejores prácticas para segurizar los ambientes cloud. Todo esto sumado a la falta de capacidad para monitorear posteriormente el ambiente para detectar estas desviaciones en forma efectiva, ¿no? Porque quizás si me equivoco al principio y puedo monitorear, puedo corregirlo después. Pero esto muchas veces no ocurre. Es decir, la falta de configuraciones adecuadas puede generar, sin duda, es uno de los mayores motivos, grandes vulnerabilidades en los ambientes que los actores maliciosos pueden utilizar para sus fines. Ahora, ¿cuál es el motivo principal del misconfiguration? Hay infinidad. En primer lugar, podríamos citar, no sé, cambios continuos y relativamente rápido en los ambientes, es decir, crear nuevas máquinas, nuevos servicios, creación de usuarios y demás, sin un proceso por detrás que permita controlar esto de manera eficiente.
Equipos DevOps que están constantemente configurando nuevos recursos, situación que se vuelve difícil de controlar también. Muchas veces hay falta de experiencia de los responsables de seguridad en las particularidades de la nube. Quizás no tengo políticas de saneamiento o si las tengo no están aplicadas adecuadamente, por ejemplo, para eliminar los usuarios que han abandonado la compañía y demás. Si no lo he notado, hasta acá venimos hablando de errores principalmente humanos, ¿no? Y que tienen un impacto muy significativo. Gartner, volviendo a Gartner, en el 2019 también pronosticó que para el 2023, 99% de las fallas de seguridad en el cloud iban a ser culpa del cliente, ¿no? Estos dos casos que mencioné validan también sin duda esta estadística. Es más, existe un tercer caso que también está relacionado, podríamos decir, a errores humanos, es decir, en este caso ya sea por falta de políticas o por falta de enforcement de estas políticas, que es la creación de usuarios con privilegios de más, privilegios excesivos. Siempre se habla en seguridad que el criterio a emplear debería ser less privilege, es decir, el mínimo privilegio necesario para que un usuario pueda desarrollar su función. Ahora, lamentablemente esto no ocurre mucho menos en la nube, ¿no? Si al hecho de, por ahí como hablamos antes, no eliminar un usuario una vez que se fue de la empresa, se le suma a que ese usuario tenía mayores privilegios que lo que necesitaba y tiene mucho poder sobre la infraestructura, el problema puede ser aún mayor. Y por último, podríamos citar la gestión de la actividad sospechosa, ¿no? Es decir, gestionar cargas de trabajo en la nube, perdón, frecuentemente implica perder visibilidad y control. Es decir, crece mucho más a veces de lo que tenemos capacidad de mirar. A esto se le suma la gestión remota, los cambios en forma veloz, es decir, se hace difícil para los equipos de seguridad mantener un tracking de los activos, supervisar el acceso a recursos sensibles o inclusive gestionar la seguridad, sobre todo cuando tengo un ambiente cross-nube. Es decir, como consecuencia de esto, muchas organizaciones fallan al intentar detectar y prevenir ciberataques basados en la nube. Es decir, ahora, teniendo ya en claro un poco la problemática, la pregunta que aparece o que puedo hacer es, ¿qué puedo hacer para protegerme? Podríamos decir que hay 4 componentes, digamos, que pueden considerarse para tener mayor oportunidad en este escenario. En primer lugar, tenemos lo que se denomina CIEM, con C, que es Cloud Identity and Entitlement Management. Es decir, esto es básicamente el monitoreo constante de la actividad de los usuarios y las actividades que estos realizan para identificar de alguna manera cómo emplean estos permisos, ¿no? Si yo puedo contrastar lo que tienen versus lo que hacen, puedo saber si realmente sus permisos están bien asignados o no, y hacer los ajustes que sean necesarios. En segundo lugar, lo que es control de postura, es decir, básicamente detectar constantemente, estar constantemente monitoreando activos expuestos a Internet que me puedan permitir el acceso a máquinas o datos a través de puntos específicos que quizás omití identificar. En tercer lugar, lo que es detección de amenazas, mediante el empleo de lo que se denomina Threat Detection and Response. Es decir, una enorme cantidad de componentes generan un montón de información en forma de logs. Lo que tengo que tener básicamente es la capacidad de aplicar la inteligencia a estos logs para buscar comportamientos riesgosos que me permitan identificar proactivamente situaciones. Es decir, si no, la otra alternativa es utilizar estos logs a efectos de forense, que creo que eso es lo que nadie quiere hacer. Es decir, si yo tengo una herramienta que tiene algoritmos que puede detectar esto y notificarme oportunamente, minimizo enormemente la posibilidad de ocurrencia de una situación complicada. Y por último, pero no por eso menos importante, compliance. Es decir, si yo puedo contrastar todo lo que estoy haciendo, es decir, toda la información provista por los 3 elementos anteriores con las mejores prácticas y con las normas, sin duda, además de tener el reaseguro de que estoy haciendo las cosas bien, voy a poder estar alineado, digamos, a prácticas que tienen amplio reconocimiento en el mercado, ¿no? Con esto, uy, se me fue el dedo, recorrimos el cuarto jinete, digamos, un poco la cuarta problemática. Ahora, si estuviera de su lado y fuera el responsable de seguridad, a esta altura, después de todo lo que les comenté, seguramente pensaría en 2 cosas, que son las que generalmente salen muchas veces después de las reuniones con clientes y que generalmente son las que pensamos, ¿no?, en este tipo de situaciones. En primer lugar, hacer todo esto es muy caro. Es decir, no voy a poder implementar todo esto porque es demasiado caro y no tengo presupuesto. Y en segundo lugar, recursos. No voy a tener los especialistas para operar todo esto. Ahora, sabiendo que esto siempre aparece después de estas presentaciones, me pareció interesante, digamos, poder compartir con ustedes algunas ideas, algunas sugerencias que quizás puedan considerar para minimizar el impacto de estos 2 elementos que mencionaba. En primer lugar, hacer un balance.
de lo que es in-house versus lo que es cloud. Es decir, si bien las soluciones in-house brindan por lo general un nivel de protección, no sé si de protección, pero de granularidad mayor, requieren mayor mantenimiento. Entonces, muchas veces apuntar a soluciones cloud para la protección de determinadas aplicaciones puede ser una muy buena alternativa para tener buena protección, sin demasiada carga operativa y con un TCO más reducido, podríamos decir. Segundo lugar, existen soluciones en el mercado que son capaces de nivelar las falencias operativas que puede existir en una organización. Por ejemplo, la falta de documentación API, la falta de conocimiento sobre el tráfico que se recibe. En fin, cuando estas herramientas, además de dar esa visibilidad, emplean tecnologías de vanguardia como Machine Learning, minimizo estas falencias y nuevamente disminuyo los costos asociados a la operación. Tercer lugar, no subestimen al DDoS. ¿Okay? Es decir, es cierto que llegar a los niveles más altos de protección puede requerir una inversión significativa, pero esto, si es caro o barato, va a depender del negocio de ustedes. En cualquier caso, no dejen de tener por lo menos lo mínimo que es el Clean Pipe, para que de esta manera puedan estar protegidos de este tipo de ataques. Los ataques de DDoS no avisan y cuando se producen, lamentablemente, ya es tarde. Cuarto, ya vamos llegando al final, invertir en protección contra bots. Es decir, esto porque no es un gasto, sino una inversión. Aunque le parezca increíble, nosotros hemos visto muchas empresas disminuir sus costos en infraestructura luego de habilitar protecciones contra bots. Es decir, toda esta magia del auto-scaling es excelente. Ahora, si ese escalamiento en infraestructura se produce por operaciones inválidas, muchas veces es más barato bloquear esas operaciones y disminuir los costos de la infraestructura que seguir creciendo hasta la eternidad, digamos. Y por último, donde el humano falla, una herramienta puede generar una alerta a tiempo y evitar un desastre. No existen herramientas bala de plata. Quien diga que ofrece una herramienta que es 100% automático, que va a resolver todos tus males y que vos lo único que haces es comprar la licencia, instalarla y con eso resolver todos tus problemas, está distorsionando la verdad. Aún así, lo que sí es cierto es que otorgan más capacidades a los equipos operativos, ¿no? Entonces ahí es importante siempre apuntar a herramientas que den visibilidad y que permitan automatizar las respuestas para ayudar a nuestro equipo técnico a ser más eficiente. Bueno, podríamos seguir hablando horas sobre el tema. De hecho, si quieren hacerlo, podemos hacerlo por fuera del evento. Pero soy en esta instancia uno de los que se interpone, creo que hay alguien más, pero uno de los que se interpone entre ustedes y el almuerzo. Por ese motivo, los invito a que sigamos en contacto. Si quieren profundizar sobre el tema, más que a disposición. La idea es apoyar siempre para que las organizaciones puedan ver cómo robustecer cada vez más su seguridad, de forma que los 4 jinetes del AppSec no sean más una anécdota, es decir, una forma de contar como alguien de Radware hizo una presentación en el evento de ISACA, una imagen quizás de lo que podría haber sido, pero no fue una catástrofe gracias a que realmente estuvieron preparados y consideraron estos elementos en su estrategia de seguridad. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Excelente, Martín. Excelente, la verdad que me encantó cómo tipificaste los diferentes problemáticas en los 4 jinetes. La verdad que está genial la presentación. Muchísimas gracias por acompañarnos.